Es la quinta sesión que tenemos desde que se firmó el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por su presencia. Y les recuerdo, bueno, mi nombre es Carlos Gazde. eh, Estoy aquí para compartir con ustedes y poder ir trabajando los distintos temas. Ya nos han acompañado distintas personalidades en estas sesiones. Y hoy tenemos un invitado especial que es Pietro Marcacho de Italia y es para reflexionar sobre cultura cívica. Cultura cívica que es un elemento muy, muy importante en este escenario de la economía circular y la confiabilidad. Y bueno, bajo esta lógica, eh, como hemos planteado en las sesiones anteriores, este Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad corre en dos rieles. Uno de los rieles es la economía circular en sí misma, y eso es muy importante, pero no es la única. El otro riel tiene que ver sobre la confiabilidad. Y estos rieles lo que significan es justamente que tenemos que cuidar ambas cosas simultáneamente. De nada me sirve trabajar la economía circular si esto se convierte en moda o es la intención de un servidor público, llámese el alcalde o el gobernador o incluso un presidente. El tema tiene que ser el largo plazo. Y lo mejor que le puedes regalar a un gobierno, a un país, a un municipio, es largo plazo. Es decir, que se puedan hacer cosas que requieren un tiempo de maduración. Y este tiempo de maduración implica que lo que estamos diseñando hoy y haciendo hoy tenga repercusiones en el futuro, que no significa que no se pueda mejorar, pero que esto sea cuidado, protegido, impulsado y que esto vaya dando elementos que nos permitan en el tiempo mantener una política pública. Y el tema de la política pública tiene que ver con elementos muy sólidos. La política pública es aquello que no puede ser que vuelva a suceder o que suceda. Tiene que ver con rojos, con aquello que no podemos considerar como un elemento constitutivo nuestro cuando sabemos todos que es indeseable. Ah, pero aquí hay que recordar algo. Estamos hablando de gobierno, de sociedad, y esto tiene que ver con elementos de poder. Cuando hablamos del poder y cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que entender que nos hacemos una pregunta desde la ciencia política. Y esa pregunta nos implica reconocer que aquí no hay casualidad. Recuerdan, en la ISO 18091, nuestro lenguaje de políticas públicas es rojo, amarillo y verde. El rojo es aquello que no puede ser que exista. El amarillo es un poquito más arriba, pero no es suficiente. El verde es el mínimo aceptable. El platino, que sería el otro elemento, son mejores prácticas. Es después del 6. ¿Se acuerdan? Si le pusiéramos números, el rojo sería del 0 al 2 en una escala 10.
El amarillo sería de 2 al 4. El verde sería de 4 al 6. ¿Sí? Nuestra raya es el 6. Es pasar el 6, pasar el verde, lograr el verde. La escala entre el 4 y el 6 implica, ya casi estoy en el verde, pero no estoy totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tengo rojos en medio, algún amarillo. Pero cuando ya tengo todos los elementos, estoy en 6. Tengo las prácticas mínimas aceptables. Entonces, las políticas públicas, cuando están en rojo, no es casualidad. En ciencia política, la pregunta central es que podamos responder quién gana qué, cuándo y cómo. Si nosotros no podemos responder a esa pregunta, va a ser muy difícil que podamos identificar por qué sucede en lo rojo. Seguramente alguien no está haciendo su tarea o alguien deliberadamente ha escogido que haya rojos, pues para beneficiar de alguna manera interés. Eso es ciencia política. Cuando nosotros podemos entender quién gana qué, cuándo, cómo, podemos explicar por qué, yo casi que les podría dar la carrera de ciencias políticas completada a la mitad. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta central de la ciencia política. Y esa pregunta nos implica entender procesos, el sistema de gestión. Porque no es, ese es el resultado, el rojo, el amarillo y el verde, o el platino en su caso. Pero el resultado tiene procesos atrás. Y esos procesos implican, implican una manera de abordar las cosas, de desarrollarlos o de no desarrollarlos. Y siempre hay procesos, siempre. Una cosa es que los tengamos identificados o no, pero los procesos ahí están. El tema es cómo hacemos las cosas. Y miren, este cómo hacemos las cosas nos lleva a una definición importantísima en esta sesión. La manera en cómo hacemos las cosas es la cultura. La cultura no es lo que sabemos sobre los grandes maestros de la música o la pintura o el arte. Eso no es la cultura. La cultura es el modo de hacer las cosas. Y ese modo de hacer las cosas responde a muchísimos elementos que hemos adquirido o desarrollado como sociedad. Y tenemos modos de hacer las cosas. Bien, en esta sesión, en este esquema de formación sobre economía circular y confiabilidad, el día de hoy estamos abordando el tema de cultura cívica. Y esta cultura cívica nos lleva al tema de la cultura de los ciudadanos. Y no encontré mejor texto que un libro que se llama Making Democracy Work de Robert Putnam, que es un estudio desarrollado por un grupo de investigadores de diversas universidades, ¿sí? Está la Universidad de Michigan, la Universidad de Harvard y otros centros de investigación. Estos investigadores se metieron a tratar de entender qué había pasado en Italia después de una profunda descentralización de funciones del gobierno nacional a las regiones italianas.
Y no fue una descentralización fácil, prácticamente fue una descentralización tomada por las regiones en un momento dado en los años 70. Este estudio, que encabeza Robert Putnam, va a ser un estudio sobre qué sucedió 20 años después. Y Making Democracy Work va a ser la reflexión final de todo este proceso de análisis de qué había pasado en Italia. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el texto. Permítame. ¿Se alcanza a ver? Sí, doctor. Sí, se ve. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, este es el libro de Robert Putnam, Las tradiciones cívicas en la Italia moderna. Y fíjense bien, estamos hablando de la Italia moderna. Y yo aquí he invitado a, a un colega italiano para que pudiera hacer comentarios al respecto. Me los ha hecho por escrito. Como él habla inglés y habla desde luego italiano, me ha pedido no hacerlo directamente por temor a las preguntas. Le decía, no, no hay problema, vamos a hacerlo con traducción por subtítulos. Pero ha preferido enviarme el texto y se los voy a leer inmediatamente después. Ya tendremos ocasión de tenerlo aquí en algún otro momento, porque Pietro Marcacho, la persona que invité para esta sesión, ha sido uno de los artífices en, en la UNI, que es el organismo de normalización italiano, para la implementación de la ISO 18091, sobre todo en los municipios de la Toscana y de Lombardía, que es donde más se ha desarrollado este estándar. Y es curioso porque son de los municipios, de las regiones italianas que justamente Robert Putnam pone en términos de cultura cívica en un nivel especial. Voy a recorrer un poco el texto. Este texto lo van a tener ustedes. Desgraciadamente, no lo tenemos en español. Hay comentarios en español, pero el libro está en inglés. Y se me hace muy extraño porque es un libro que ya es un clásico. Este libro va a describir el cómo se desarrolló esta descentralización y qué encontraron 20 años después. Aquí tenemos dos investigadores italianos que participaron en este estudio. Y bueno, aquí tenemos el índice, ¿sí? Tiene que ver con el estudio del desempeño institucional y habla de un viaje de preguntas, de cuestionamientos. Y luego, cómo esto se fue nutriendo a partir de estos cuestionamientos. Y luego, cómo se cambiaron las reglas y 2 décadas de desarrollo institucional, que es lo que implica un proceso de descentralización. O sea, haciendo que de repente haya competencias de gobiernos que antes no se tenían. Y esto, ¿cómo profundizó
en la autonomía regional de estas regiones italianas. Y luego, ¿cómo midieron ese desarrollo institucional? Bajo 12 indicadores de desempeño institucional. La coherencia y la confiabilidad en este índice. Y luego, ¿qué encontraron en esas evaluaciones? Eso es la descripción de los casos. Pero luego dice, tenemos que explicarnos este desarrollo del desempeño institucional. Y entonces se plantea una hipótesis, y es rescatar los estudios de cultura cívica como uno de los elementos centrales para explicar la diferencia de actuación entre el norte y el sur. Por supuesto, estos son hipótesis. De hecho, el libro de Robert Putnam ha sido un libro que ha tenido críticas fuertes en relación a lo que esto significa en términos de interpretar una realidad. Pero quiero exponerles un poco lo que él explica para que a partir de eso nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Y me parece que aunque el estudio de Putnam sea un estudio que puede ser analizado críticamente y lo debe hacer, sin embargo nos deja pistas muy interesantes para el tema de economía circular y confiabilidad. Y él habla de algunas especulaciones teóricas y se explica otras explicaciones, se pone otras explicaciones de por qué sucede lo que ha sucedido en Italia. Y luego se va a la historia de los legados cívicos de la Italia medieval. Y bueno, ahí verán ustedes incluso cómo concluye en el capítulo 6 hablando de capital social. El capital social como un elemento que nos permite ver cómo cuando el capital social es de determinada manera, esto influye en la manera de hacer las cosas. Voy a, bueno, aquí tenemos todo el libro, este libro lo tendrán, ¿sí? Es un libro ya complicado de obtener, seguramente se puede obtener por Amazon o por alguna tienda, pero lo vamos a compartir para que lo tengan y ojalá lo puedan leer y estudiar. ¿Sí? No todas las regiones fueron trabajadas porque son muy extensas, pero trabajaron regiones importantes del norte y del sur de Italia. Y bueno, van trabajando este tema de manera muy precisa, incluso dando datos en relación a cómo midieron y cómo entendieron el desempeño de los gobiernos una vez que tuvieron la descentralización. Y luego cómo lo comparan esto con los votantes, con los ciudadanos, con las personas que viven en ese lugar. Voy a dejar de compartir en este momento. Y lo hago porque me permite explicarlo mejor de manera directa.
¿Qué sucede en este estudio? Resulta que Robert Putnam encuentra que en las provincias, en las regiones del sur de Italia, el desempeño del gobierno deja mucho que desear, habiendo sido descentralizado a todas las regiones de Italia de la misma manera. A diferencia del norte, en las regiones del sur de Italia hay muchos problemas en la manera de operar estas nuevas competencias que se adquirieron en los 70 y la deficiencia en atender adecuadamente esas necesidades donde las competencias jurídicas y los recursos adquiridos por los gobiernos dejan mucho que desear. A diferencia del norte de Italia. En el norte de Italia las cosas suceden muchísimo mejor. O sea, hay un desempeño mucho más preciso. Y ese desempeño lo mide Robert Putnam con su equipo y encuentran diferencias muy notables. Y entonces, además de describirlo, se preguntan por qué. Y se van al tema de cultura cívica como el elemento central para poder explicar las diferencias. Esta cultura cívica tiene que ver con el Premio Nobel de Economía 2024 que se entregó el año pasado al doctor Robinson y al doctor Acemoglu en materia de instituciones. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos mencionado. ¿Por qué fracasan los países? Y lo que dice Robinson y Acemoglu es que depende de las instituciones. La cultura cívica tendrá que ver con instituciones, por supuesto. La cultura cívica son formas de operar que se traduce en instituciones, reglas, son procedimientos socialmente aceptados o no aceptados que una sociedad reconoce, valora, premia. Tuve la fortuna de, en 1990-91, dar clases en la antigua Yugoslavia, en el Centro Interuniversitario de Dubrovnik, antes de que existiera Croacia como un país independiente, una vez que Yugoslavia se deshace posteriormente. En aquel tiempo era Yugoslavia. Y fui invitado por la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, y estuve 15 días en Dubrovnik. Y estuve analizando temas de cultura cívica. Para mí fue sumamente sorprendente encontrarme una universidad creada por el municipio de Dubrovnik, que agrupaba de manera muy interesante más de 400 universidades en el mundo. Ellos no tenían propiamente un claustro de profesores. Fue una idea genial. Habían logrado que el municipio respaldara una institución que administraba y convocaba universidades de todo el mundo para reunirlas en Dubrovnik. Hombre, Dubrovnik, un lugar bellísimo en el Adriático. Bueno, esa experiencia me permitió vivir una de las mejores experiencias
de cultura cívica semejante a las ciudades del norte de Italia. ¿Qué encuentra, qué encuentra este estudio? Encuentran que las diferencias pueden deberse a la cultura cívica. Y lo que es innegable es que hubo dos maneras de gobernar el sur de Italia del norte de Italia. El sur de Italia, ¿cómo se gobierna el sur de Italia? Ah, pues el sur de Italia tuvo que ver muchísimo con imperio. Estuvo el imperio, el Sacro Imperio Germánico, dominando toda la región del sur de Italia durante muchos siglos. Estuvo también el Imperio Español. Incluso hubo reinos completos dominados por el reino de Aragón. Los franceses también tuvieron una ocupación sobre todo el tema de Nápoles y las dos Sicilias. Esto creó, según Putnam, un esquema en donde tú, en el único al cual le tienes que responder, es al tirano en turno. Tu lealtad es con el que esté dominando la situación política. Tus lealtades deben ser con ellos, no con tus pares. Esta definición de cultura cívica tiene que ver muchísimo con el desarrollo de los movimientos y las mafias que se dieron en el sur de Italia. O sea, una relación de dependencia que hace que los ciudadanos sean leales al tirano en turno y no a sus pares. ¿Qué sucede en el norte de Italia? ¿Qué encuentra Pugna? Ah, pues se encuentra ciudadanos muy preocupados del contexto de su ciudad. A diferencia del sur, en el norte, la mayor parte de los ciudadanos forman parte de algún organismo que se preocupa por la comunidad. Y no nada más uno, puede haber varios. La Cruz Roja, la Asociación de Rotarios, qué sé yo. O sea, cualquier cantidad de cuestiones vecinales, donde a diferencia del sur de Italia, en el norte de Italia se convierten en tendencia. Hay más gente informada. Es curioso que Robert Putnam señala la cantidad de lectores de libros y de publicaciones diarias, de noticias, a diferencia del sur. Y él dice, esto tampoco es casual. ¿Qué es lo que origina una cultura así? Y dice, a diferencia del sur, en el norte de Italia, cada ciudad tuvo que preocuparse muchísimo por su sobrevivencia a nivel ciudad. Aunque fueron ocupados después del Imperio Romano, las ciudades tuvieron un claro desarrollo de gobiernos feudales, que se fueron concretando no nada más en territorios extensos, sino en ciudades. Y la competencia entre ciudades va a ser cada día más difícil. Es muy claro, si nosotros vamos a Florencia, nos vamos a encontrar una ciudad amurallada, o ya las murallas son significativas, nada más.
pero en su momento fue muy importante. Y si vamos a Milán, vamos a encontrar también una ciudad amurallada, el castillo de los Sforza. Y, el conflicto entre Milán y Florencia, o entre Pisa y Florencia, o entre Siena, bueno, hasta en los pequeños pueblos. Si nosotros vamos a San Gimignano, en la Toscana, vamos a encontrar ciudades fortificadas, pero no solo eso, torres muy altas donde cuando venía el enemigo se subían, defendían la ciudad lo más posible, pero cuando es una población pequeña, pero cuando ya no había manera, entonces los habitantes subían a esas torres, quitaban las escaleras y se refugiaban en las partes de arriba, con la esperanza de que no los fueran a alcanzar. Esto tiene que ver con un temor, el temor fundamental de que el enemigo es la ciudad de junto. Y ten mucho cuidado si te agarran. ¿Por qué? Porque si te agarran, te van a deshacer. Se van a llevar tu ganado, se van a llamar tus propiedades, lo que has cultivado. Es posible que hasta te lleven a tu familia y pueden pasar cosas espantosas. Tú mismo eres sujeto a ser esclavo. Eso pasó en Italia, en las ciudades libres del norte de Italia. Y cuando una ciudad conquistaba la otra, las deshacía. Es muy interesante encontrarse en el libro del príncipe de Maquiavelo. Recordemos, Maquiavelo fue eh, canciller de Florencia en tiempo de los Médicis, y él va a describir el comportamiento justamente de, del príncipe, que es el hijo del Papa, César Borgia. Y en el capítulo 5 del príncipe, él va a decir que cuando el príncipe se encuentra con una ciudad que ha sido dominada por un tirano, lo que tiene que hacer es cambiar de tirano, poner un tirano afín a él. O sea, poner a alguien que sea suficientemente leal y que ponga en orden a la ciudad. Por lo demás, nos tiene que preocupar. Si el tirano tiene la fuerza suficiente para poder controlar la ciudad, él puede dominar la zona. Ah, dice, pero cuidado, porque si esa ciudad ha sido una ciudad libre, ¿y a qué se refiere? A su propia Florencia. Esa ciudad hay que destruirla hasta los cimientos, porque no hay manera. Tú vas a poner un tirano y apenas te descuides o se descuida el tirano, los ciudadanos van a ir contra el tirano. No le van a permitir, lo van a matar, la libertad vivida nunca se puede ya negar. Bueno, ese es el sentimiento de fondo de una cultura cívica. Y miren, tiene mucho que ver también con el temor de que otro se apropie de mí y de lo que más quiero. La diferencia entre el norte y el sur de Italia, según Putnam, tiene que ver justamente con esos dos criterios. Y bueno, cuando nosotros analizamos la historia de las ciudades del norte de Italia, nos vamos a dar cuenta
que incluso los Sforza contrataron a Leonardo da Vinci para desarrollar cañones, catapultas, cómo hacer que una muralla sea mejor protegida o sea mejor tomada en el caso de un opuesto. El tema de las murallas tiene que ver con la manera más segura de proteger una ciudad. ¿Cuánto cuesta una muralla? Cualquier cantidad de tiempo, de esfuerzo, de energía. Y las ciudades están rodeadas de murallas. Y no, a veces no solo de una muralla, sino de una secuencia de murallas. Las murallas era el sistema defensivo que encontraron más eficiente para protegerse de sus vecinos. Pero ojo, ¿cuál es el punto débil de una ciudad amurallada? La puerta, la puerta. ¿Qué pasa si alguien abre la puerta por dentro? No, pues, el tema de la cultura cívica tiene que ver en cómo resistimos juntos al enemigo. Pero no solo es eso, es no podemos tener un traidor adentro. Y ese traidor adentro tiene que ver con un mecanismo de cultura cívica en donde cuidado y nos traicionan. Cuidado y hagas algo en contra de todos los demás. Robert Putnam encuentra que la palabra dada en una ciudad como las ciudades italianas libres del norte de Italia tiene un peso muy significativo. Y eso tiene que ver con si decimos a las 12, es a las 12. Si quedamos en un compromiso, el compromiso no tiene ni que firmarse. ¿Por qué? Por una cultura cívica que nos lleva a respetar las reglas dadas, donde mi palabra pesa. Imagínense que yo soy sospechoso de traición en una ciudad. ¿A qué me voy a enfrentar? Esto tuve la oportunidad de estudiarlo directamente en Dubrovnik. Y aquí les voy a decir que para mí es uno de los mejores ejemplos, y no está en Italia, está enfrente, cruzando el mar Adriático en la ciudad croata de Dubrovnik. Y para mí es uno de los mejores ejemplos de lo que significó una ciudad italiana libre en el Renacimiento. Y no es que sean italianos, pero es una cultura cívica muy especial. ¿Qué pasó en Dubrovnik? Dubrovnik es una ciudad que tiene sus murallas, da al mar, pero durante 5 siglos tuvo no a cualquier ciudad amenazando sus muros, tuvo el Imperio Otomano en las espaldas. Y miren que el Imperio Otomano tenía interés en tomar la única ciudad que nunca pudo tomar, Dubrovnik. La ciudad vecina de Kotor, esa ciudad fue tomada muchas veces. Y así le fue. Y por el frente, Dubrovnik tenía a los venecianos, otros terribles enemigos, con barcos, listos a asediar la ciudad. Y en los mismos términos, hay de aquel que entre, porque se va a llevar todo lo que pueda.
Ellos lograron resistir a dos amenazas enormes. Los turcos en la espalda, con todo lo que significaba. Y miren qué significaba. Pregúntenle a los serbios. Los serbios, en la ciudad donde nació Constantino, Nick, cerca ya de la ciudad de Sofía, bueno, antes de entrar a Bulgaria, en una de las últimas ciudades serbias, ahí pueden encontrar ustedes unas torres formadas por cráneos, unas torres creadas por los otomanos con cráneos serbios para, y que existen hasta hoy, para dejar muy claro quién tenía el poder. Bueno, en la ciudad de Dubrovnik, durante 5 siglos, nadie la pudo ocupar. La ciudad de Kotor, que está ahí junto, les decía, fue ocupada por los venecianos y por los turcos en distintos momentos. Pero la ciudad de Dubrovnik nunca. Quien ocupó Dubrovnik fueron los austriacos muchos años después y ya en el siglo XIX. Y fue otro esquema, otra situación. Cuando uno ve Dubrovnik, va a encontrar que la manera de protegerse, tienen murallas altísimas, muy gruesas, se pueden recorrer por arriba. Es una ciudad pequeña, realmente pequeña. Y tienen una fortaleza enfrente, con cañones apuntando hacia el mar. Pero los cañones de la ciudad también están apuntando a la torre. O sea, si llegaran a ocupar la torre defensiva, los mismos habitantes de Dubrovnik hubieran bombardeado el torreón que está enfrente. ¿Cuál era el régimen de gobierno de los habitantes de Dubrovnik? Eran ciudades feudales, ciudades libres, pero finalmente con un esquema en donde había familias muy destacadas que, que protegían los intereses colectivos y los suyos propios, por supuesto, pero entre familias. Bueno, pues los alcaldes en Dubrovnik duraban 40 días. Y cuando un alcalde era nombrado, lo ponían en condiciones de alejarse completamente de su familia. Lo encerraban en la alcaldía. Prácticamente estaba en ayuno. Y digo ayuno porque no tenía contacto con su familia. Y se tenía que dedicar de cuerpo entero a cuidar los asuntos que el consejo de la ciudad le dictaba. Y cada 40 días cambiaban de alcalde. Cambiaban de alcalde. ¿Por qué? Porque consideraban que esa era la única manera de garantizar la lealtad interna, que ninguno se acostumbrara al poder. Y ciertamente estas 80 familias regulaban la vida de la ciudad. Una ciudad libre. ¿Qué significa la libertad? Pues significa que yo pueda desarrollar mi propio potencial. Oye, y lo desarrollaron en Dubrovnik maravillosamente, maravillosamente, a diferencia de Kotor o a diferencia de Zagreb y de muchas otras ciudades en el contexto croata. Bueno, esto para explicar un poco lo que dice
este estudio realizado por Robert Wood. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Pues nos dice cosas, y aquí sí voy a pasarles lo que escribió, lo voy a leer, porque me lo envió, lo que escribió Pietro Marcacho. Me dice, ¿por qué las normas solo funcionan cuando los ciudadanos importan? Se está refiriendo a una norma, la ISO 18091. Y dice, como ya se compartió en nuestras reflexiones anteriores, el éxito de la norma ISO 18091 depende no solo de la técnica, depende de la solidez, pero de la cultura cívica que le da vida. De hecho, como han demostrado las discusiones recientes, la confianza y la participación no son los resultados de un estándar, de una norma, son las condiciones que la hacen efectiva. Esta breve nota ofrece 5 ideas fundamentales para guiar la revisión de la norma ISO 18091 en octubre, que eso va a acontecer. Ya nos dieron un espacio en Lima, en la reunión del Comité 176 de la ISO, y ahí vamos a tener 2 sesiones, martes y miércoles, me parece que es 13 y 14, no me acuerdo ahorita exactamente el día, pero martes y miércoles de esa semana de octubre, donde en Lima tendremos la exploración de cómo revisar el estándar en función de la Agenda 2030 y una posible Agenda 2045. Dice las ideas compartidas y lecciones históricas. Uno, un estándar que reconoce a los ciudadanos como actores, no solo como destinatarios. Primera lección. La mayoría de los estándares y las normas se construyen para organizar los sistemas. Sin embargo, la ISO 18091 tiene el raro potencial de fortalecer gobernanza democrática. Para cumplir con este potencial, debe reconocer explícitamente al ciudadano como coactor en el proceso de gobernanza, no solo como beneficiario. Este reconocimiento permitiría que la norma se alineara mejor con las realidades locales, asegurando que los ciclos de políticas no solo sean medidas o medidos, sino también entendidos y compartidos por quienes los viven. Primer elemento, los ciudadanos no son objeto del estándar, son sujetos, son actores. Primera conclusión de Pietro Marcacho. Segunda, la confianza no solo se mide, se cultiva. La norma ISO 18091 promueve correctamente la confianza como un resultado clave de la gobernanza. Sin embargo, la confianza no es simplemente el resultado de transparencia o de eficiencia. Surge cuando las instituciones respetan e involucran a los ciudadanos de manera consistente. La norma revisada podría incluir referencia a la calidad relacional de la gobernanza, cómo las instituciones se relacionan con las personas.
y cómo esa relación evoluciona con el tiempo. Segunda conclusión, la confianza no solo se mide, se cultiva. Tercero, la democracia no es un procedimiento, yo diría, no es solo un proceso, es una cultura cívica. Y dice, basándose en la investigación de Robert Putnam, justo el libro que les acabo de comentar, Making Democracy Work, sabemos que las regiones con más fuertes tradiciones cívicas tienden a tener instituciones más efectivas. Esto significa que ningún estándar puede tener éxito donde la cultura cívica está ausente. La revisión de la norma ISO 18091 podría reconocer esto al incluir una guía para el fortalecimiento cívico, capacidad, incluyendo prácticas educativas y participativas. ¿Cómo hacemos para crear cultura cívica? En la ISO 18091, de los 4 anexos, el primero sobre resultados y medición de desempeño, de impacto, ¿sí? El anexo B, que es sobre procesos, sistemas de gestión. El anexo D, que son observatorios ciudadanos y la participación ciudadana. Y el anexo D, que es la piedra roseta que tiene que ver con sistemas de inicio. Bueno, él dice, necesitamos incluir eso. Y luego dice, cuarto, la participación no es una formalidad, es el motor del cambio. Con demasiada frecuencia, la participación se reduce a la consulta, pero la gobernanza local necesita motores reales de cambio. Ciudadanos que entienden, contribuyen y co-crean valor público. Valor público, capital social, van íntimamente asociados. La ISO 18091 ya describe herramientas importantes como el cuadro de mando, el diagrama de Roxa, Marius y Bender, e indicadores locales. La revisión podría integrarlos con mecanismos que apoyen la planificación colaborativa, el monitoreo de ciudadanos y el codiseño. ¿Codiseño de qué? De políticas públicas. Entonces, cuarto, la participación no es una formalidad, es un motor de cambio. Y quinto, la gobernanza comienza con el significado, no con la medición. Antes de cualquier tablero, debe haber un diálogo. La gobernanza no es simplemente un conjunto de métricas, sino un sentido compartido. Proceso de creación de significado. Eso implica narrativa. Los indicadores solo son útiles si apoyan el aprendizaje, la adaptación y el sentido colectivo. Esto podría llevar a un uso más amplio de herramientas reflexivas, aprendizajes entre pares y entre municipios y su aplicación. Esto nos debería llevar a ciclos dentro del marco de la ISO 18091 hasta su culminación. En resumen, para que la ISO 18091 siga siendo una herramienta poderosa para la confianza y la calidad pública, que lo es, debe reconocer ciudadanos no como receptores, sino como coprotagonistas,
Esto no requiere cambiar la estructura del estándar, sino más bien dando más fuerza y visibilidad a lo que ya está ahí, comenzando con lo que se describe en el anexo C, los observatorios ciudadanos integrales, que deben fortalecerse, no solo mencionando los cómo. Solo entonces será posible, como se anticipó anteriormente, hacer políticamente viable lo que es técnicamente indispensable, restaurando el significado, la visión y la confianza en la acción pública. Y finalmente, él acaba mencionando esta historia de qué pasó en la cultura cívica de tres casos. Esparta, donde mantiene el orden por educar a sus ciudadanos en la disciplina y la obediencia. Atenas, en contraste, que florece porque su población es educada a pensar críticamente y a comprometerse en el diálogo. Pensándolos de manera diferente, los dos modelos están sustentados en ciudadanía. El tema es la formación de los ciudadanos como el corazón de la vida política. El Renacimiento hereda y amplifica este legado, recordando que los gobiernos también son cultivados con potencial humana. Las instituciones no pueden durar solamente en códigos legales. Ellas requieren confianza